Hola, bienvenidos al Congreso Profesional y Mente Feliz. Soy Yaiza Leal y estamos en una nueva ponencia con Sebastián Lora, quien te va a explicar cómo poder gestionar los nervios en momentos donde hay que hablar en público o en situaciones difíciles. Adelante, Sebastián. Hola Yaisha, ¿cómo estás? Estupendo, es un placer contactar contigo y bueno, que hayas aceptado la invitación para formar parte de este congreso y explicarnos esto que tanto nos hace falta. No conozco a nadie que no le dé vergüenza, que no se ponga nervioso al hablar, ya sea o en público o delante de situaciones difíciles, que claro, esto pues puede aparecer con facilidad en el día a día de cualquier persona o profesional, ¿no? A la hora de hablar con un cliente, con el jefe tal vez si trabajas para otra persona. Entonces, bueno, tengo muchas ganas de todo lo que vas a compartir con nosotros. Yo también tengo muchas ganas y te tengo que reconocer que tampoco conozco a nadie que no tenga ni un poquito de ansiedad en estas situaciones. Exacto, bueno, ya nos contarás si tal vez es algo adaptativo, ¿no? O que incluso nos puede servir, ¿no? Bueno, antes de empezar, pues me gustaría para las personas que todavía no te conocen, pues que nos expliques un poquito, pues el trabajo que ya llevas años realizando y qué te llevó a impulsar esta labor de ayudar a otras personas a hablar mejor en público o, bueno, a gestionar el estrés que está muy relacionado. Cuando la gente me pregunta que a qué me dedico, la versión corta es yo enseño a hablar en público. La versión un poco más elaborada es yo enseño habilidades de comunicación para conseguir mejores resultados en el trabajo. Pero yo no siempre me he dedicado a esto. Yo llevo mm, 100% en este proyecto 2 años. Llevaba unos 2 añitos más como segundo trabajo y antes de eso pues tenía unos 3 o 4 años como hobby, blog, eh, proceso formativo y de descubrimiento. Yo hice ingeniería industrial y un MBA en aviación y mi sueño era montar una compañía aérea. Pero un día di un discurso en una boda en República Dominicana, yo soy dominicano, y allí las bodas pueden ser muy grandes y un primo mío llamado André se casó y había 600 invitados. Y yo prometí que iba a dar un discurso en su boda antes de saber que iba a haber 600 invitados. Si lo hubiese sabido desde el inicio, nunca habría dado ese discurso probablemente. Y fue mi primer, no, miento, no fue mi primer acercamiento con el miedo a hablar en público, ya lo había vivido antes, pero fue el momento que definió el hacia dónde he terminado yendo en mi proceso formativo y mi desarrollo profesional. Claro, ¿quién iba a decir que a partir de una experiencia de ese tipo, ¿no? Pues se iba a comportar este proceso interior. Sí, sí, ¿quién lo iba a decir? Bueno, lo importante es que lo has sabido aprovechar, que le has dado una buena dirección, incluso afectando a nivel profesional. Y bueno, ahora ya sí que entrando en la temática, cuéntanos por qué la mayoría de personas nos entra ese malestar a la hora de hablar en público. ¿Es que no confiamos suficiente en nosotros o qué pasa? Tiene un componente evolutivo y de supervivencia, pero antes de llegar a eso, lo primero es la falta de formación y de práctica. En términos prácticos, valga la redundancia, en los países hispanohablantes, salvo contadas excepciones, no nos enseñan a comunicar de manera estructurada. Sí que nos enseñan lengua española, ortografía, gramática y estas cosas de poder decir las palabras y deletrear adecuadamente, pero no nos enseñan a utilizar la comunicación de una manera estratégica para alcanzar objetivos. Y parte de eso no es solo el aprender a estructurar mensajes adecuadamente, sino llevarlos a la práctica. Y es muy común escuchar aquí en España gente que dice, yo la primera vez que hice una presentación fue muy avanzada en mi carrera profesional y aún así hice dos. Claro, cuando no estás expuesto a este tipo de circunstancias, tipo de situaciones, cuando te toca hacerlo, te cuesta mares. Y esto viene de lo que decía hace un rato, y es algo evolutivo y de supervivencia. El humano nació y llegó al mundo con dos grandes hitos, sobrevivir y procrear, porque si no fuese capaz de hacer ninguna de las dos, o incluso si no fuese capaz de hacer una de las dos, no habría especie humana. Y en una época en la que éramos nómadas, vivíamos en tribus y necesitábamos de la tribu para poder sobrevivir de potenciales ataques de bestias, claro, en el momento en el que estábamos todos juntos, pues el
la fuerza de la comunidad te defendía porque eran muchos. Claro, si tú levantabas la mano, decías algo y al líder de la tribu no le gustaba, pues te mandaban al exilio. Y sinceramente, sin los amigos cachas era complicado sobrevivir. Y esa parte no ha evolucionado del todo. Y a día de hoy seguimos sintiendo ese miedo de no sobrevivir ante situaciones que vemos como difíciles de afrontar porque son extrañas. En una época en la que necesitabas de la tribu para protegerte, muy probablemente tú no estabas acostumbrado a luchar contra los leones. Pues tampoco estamos acostumbrados a ponernos frente a los tiburones empresariales. Y claro, en el momento en el que te vas a dar una presentación y a priori crees que estás frente a unos tiburones empresariales, tienes la sensación de que si lo haces mal, eso puede marcar tu futuro profesional muy negativamente y trastocarlo del todo. Y la realidad es que no es así del todo, pero como el miedo, a pesar de que es una emoción y le damos muchas vueltas y la tergiversamos y la agrandamos muchísimo de manera irracional, no deja de estar ahí y es cierto que hay que entender cómo funciona y qué podemos hacer para poder salir adelante y poder enfrentarnos a estas situaciones. Claro, bueno, ahora ya no puedo aguantarme más para preguntarte que nos desarrolles un poquito más, pues esto, ¿no? ¿Cómo lo podemos enfocar? ¿Qué cosas nos ayudaría, pues, a poder gestionar mejor este tipo de situaciones? Mira, hay múltiples cosas que pueden hacerse. Yo cuando enseño a la gente habilidades de comunicación y a enfocar el miedo a hablar en público, yo hablo de la necesidad de no enfocarse en una sola cosa, sino en múltiples y más concretamente en no ceñirnos a una sola área. ¿Y a qué me refiero con una sola área? Es posible actuar distinto, pensar distinto y sentir distinto. Y cuando atacas desde la emoción, desde el pensamiento y desde la acción, es mucho más fácil que puedas obtener un resultado. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando hablamos de sentir de manera distinta, pues el miedo en sí es una emoción y es una emoción útil porque hace que seamos cautos ante potenciales peligros, pero potenciales peligros que efectivamente pueden matarnos si no somos cautos. Lo que ocurre es que cuando el miedo, más allá de llevarnos a ser cautos, lo que hace es paralizarnos, de repente ya no es útil. Es útil cuando nos ayuda a ser cautos, es inútil cuando nos paraliza. Y el miedo a hablar en público hace que la gente evite situaciones de hablar en público, evite mm, postularse a puestos de trabajo porque sabe que hay posibilidades de que tenga que hacer presentaciones en inglés o ante grandes públicos o una serie de cosas. Entonces, para comenzar a quitarle hierro a la situación, a la emoción negativa asociada al miedo, pues lo primero es intentar objetivizarlo, quitarle fuerza a esa emoción. Y quitándole fuerza a esa emoción, pues lo primero es ponerle palabras, porque ese miedo irracional es una sensación sobre todas las cosas. Y ¿qué ocurre? Cuando comienzas a ponerle palabras y además lo escribes a mano o con el ordenador, pero le pones palabras, nombre y apellido, ¿a qué le tengo miedo exactamente? Pues de repente conectas con el lado izquierdo del cerebro, que es la parte racional, la parte lógica, que es la parte asociada al lenguaje. Y cuando escribes a qué le tengo miedo, ya comienzas poquito a poco a quitarle fuerza. Si además comienzas a hacerte preguntas útiles, que no diálogo positivo, que el diálogo positivo no funciona del todo, pero preguntas útiles, diálogo interrogativo, como por ejemplo, ¿qué tiene que ocurrir para que se haga realidad mi miedo? De repente comienzas a entender qué cosas tienen que pasar y por lo tanto qué cosas tienes que hacer para que no ocurra. Ejemplo, yo tenía miedo a que el gran jefe de la empresa en la que trabajaba antes me gritara. Un tipo que tenía prontos importantes. Y bueno, yo rehuía de tener que despachar con él porque a mí me daba miedo no despachar con él per se, esa era como la parte superficial, pero en el fondo a lo que yo le tenía miedo era el que yo sabía que ese señor, si las cosas no salían bien, se podía cabrear bastante y no sé si faltarte al respeto, pero subirte la voz y eso a mí me altera, yo soy un tipo sensible. Claro, mi miedo ¿cuál era?
que despachando con él, el tipo me gritara. Entonces, pregunta número 1. ¿Qué tiene que ocurrir para que se haga realidad mi miedo? Hacerle perder el tiempo, decir tonterías, irme por la tangente, ofenderlo. Claro, en el momento en que tú pones con puño y letra estas cosas en palabras concretas, ya comienzas a tener una idea más clara, más objetiva de dónde está el asunto y vas quitándole la paja alrededor a todo esto, de manera que no es que desaparezca, pero comienza a entenderse mejor y sobre todo a perder un poco de intensidad, porque gran parte de la intensidad del miedo es emocional e irracional. Luego, otra pregunta útil que te puedes hacer es, sabiendo lo que tengo que hacer para que se haga realidad, pues qué cosas tengo que hacer para que no se haga realidad. Bueno, partamos de la base de que si este señor le gusta que le cuenten las cosas rápido, que vayas al grano, pues bueno, ir al grano en vez de contar cosas demasiado banales, triviales o muy operativas, siendo un tipo que está en el escalafón muy alto, o sea, alguien que está a un nivel empresarial alto necesita ver la foto general y no el detalle operativo que nunca va a entender porque es lo que haces tú 5 escalones más abajo. Pues entonces, ve al grano de qué vamos a obtener de esta presentación. Y de repente captará su interés porque él sabe que va a ganar algo de esa presentación y que su tiempo va a estar bien aprovechado. ¿Qué más? Pues bueno, no faltarle al respeto, cosa que es evidente, pero en el momento en que lo escribes, pues vas teniendo mayor sensación de que objetivizas todo este asunto. Otra pregunta útil es, ¿qué otras cosas pueden ayudarme a que el miedo no se haga realidad? Y aquí entran factores externos, sobre todo en mi caso y en este ejemplo en concreto, pues en un momento determinado donde finalmente tuve que hacer una presentación frente a él, pues era un tema del cual en esa reunión yo era el único que sabía. Lo que quiere decir que yo, dentro de todo este mundo, de este tema, lo que domino es esto, pues le voy a hablar solo de esto. Y de repente puedo hablar de manera fluida. Y si me pregunta por algo que se sale de esto que yo domino del todo, si soy capaz de contestar, contesto. Si no, siempre es mejor decirle, no tengo la información, pero la investigaré y esta tarde tiene un email. Claro, cuando haces ese ejercicio, la emoción comienza a perder fuerza, porque la emoción es irracional y en el momento en el que le pones nombre y apellido a todo esto, le pones palabras concretas y las escribes además a mano, pues en ese proceso comienzas a objetivizar el asunto y ya entiendes que no es tan grave, pero que evidentemente hay una parte que sigue siendo peligrosa, pero sobre eso ya tienes un mapa de ruta de qué hacer. Y eso es la parte emocional. Luego, ¿qué puedes hacer para pensar distinto? Y esto es un poco filosófico, pero una de las cosas que promueven o que magnifican el miedo a hablar en público es ese deseo de querer hacerlo perfecto, porque tenemos miedo sobre todo al juicio negativo, al que, ay, si meto la pata, que si no lo hago perfecto, que si se ríen de mí, que si, en fin, una serie de películas que generan una sensación que es real, pero parte de la base de algo que ni siquiera ha ocurrido. Claro, cuando tú estás pensando en eso, en lo mal que lo puedo hacer, pues el miedo se va haciendo más grande. Pero en el momento en el que en vez de estar pensando en lo mal que lo vas a hacer o en lo perfecto que querrías hacerlo y por lo tanto dices, ay, he metido la pata, he dicho tal cosa y no la quería decir, pues eso se convierte en una bola de nieve, pues en lugar de enfocarte en lo que haces tú, enfocarte en lo que obtiene el público. Cuando en lugar de enfocarte en lo bien que lo haces, pones todo tu proceso mental en aportarle a la gente se da cuenta. Y además hay que considerar el hecho de que la gente tiene mejores cosas que hacer que estarte fijando en tus errores. No somos el centro del universo de las otras personas, somos solo el centro de nuestro propio universo. Entonces, el meter la pata en un momento determinado, el que se salga un gallito, el decir una palabra mal, como mucho le parecerá gracioso, pero eso no va a romper una presentación, no va a determinar el éxito o el fracaso de una presentación. Entonces, cuando tú te enfocas solo en tus actos, al final, cuando metes la pata, pues de repente lo haces evidente, ay, perdón, que he metido la pata. No, la gente no está ahí para eso. La gente está ahí para aportar, para recibir valor y para aprovechar el tiempo con lo que tú le estás diciendo. Entonces, cuando tú, sabiendo que
si te enfocas en lo que le aportas a la gente, evidentemente hay un trabajo de campo previo donde te lo habrás currado, te habrás preparado bien, de repente la gente acepta el que puedas meter la pata porque es humano. Entonces, hemos hablado de cómo enfocarlo en términos emocionales, en términos psicológicos o de pensamiento. Y luego lo tercero es actuar de forma distinta. Y aquí hay diferentes formas de verlo, pero lo primero es que la autoconfianza no llega antes como para luego poder afrontar una situación que nos provoque inseguridad. Es al revés. Primero hacemos algo que nos produce inseguridad, entendemos que no ha sido tan malo, no lo hemos hecho tan mal y eso nos produce un poquito de seguridad y eso se convierte en un círculo virtuoso que nos facilita ir saliendo poco a poco de la zona de confort. Entonces, lo primero es, hay que actuar. Si tú quieres llegar lejos, sabes que tienes que salir de tu zona de confort. Y aquí es clave sentarte a pensar en qué te estás jugando por no hacerlo. Y de repente te das cuenta de que tiene que darte más miedo no atreverte que sí. Porque lo que pierdes si lo haces mal es muy inferior que lo que pierdes si no lo intentas. Entonces, lo primero es eso, sentarte, o sea, una vez hemos hecho todo esto, sentarte a pensar en qué te estás jugando y eso te impulsará a dar ese primer paso y a actuar. Pero claro, a alguien que nunca haya hablado en público no se le puede pedir que dé una presentación frente a 100 personas de la primera. Bueno, comencemos poco a poco, comencemos con pequeños logros. Comienza a dar un brindis en una cena con 5 amigos y la semana que viene di algo en el despacho frente a 10 personas y poquito a poco eso te dará a entender que no es tan grave. Es más fácil de lo que creemos porque al final ese miedo que tiene su razón de ser, pero cuando nos paraliza es muy negativo, pues en gran medida es muy irracional. Y cuando todo esto lo racionalizamos, pensamos de una manera menos fatalista, enfocamos nuestra mente donde tiene que estar y tomamos acción poquito a poco, al final no es tan difícil. Claro, bueno, me alegra al escucharte descubrir, tengo por aquí una mosquita que está molesta, descubrir de manera inconsciente, pues en parte estaba siguiendo los pasos que comentas. Yo me acuerdo, bueno, que las primeras veces, bueno, al hacer en talleres que son grupos más reducidos y tal, sí que me siento cómoda, pero a la hora de hablar con gente, ya estoy más tipo ponencia, ¿no? Que es como más unidireccional, que no puedes recibir ese feedback de les está gustando, ¿no? Se están durmiendo, ¿no? Pues ahí ese tipo de situaciones sí que me ponían muy nerviosas y me acuerdo que sin querer pensaba esto, bueno, la importante no eres tú, la importante es el mensaje que les quieres transmitir. Esta gente no quiere verte a ti, quiere aprender sobre esa temática, así que dales lo mejor y tú si la cagas, pues ya corregirás, ¿no? Y harás lo posible para que el mensaje llegue, ¿no? Y centrándote en ellos, pues al final siempre acabas dando pues lo mejor de ti. Así que bueno, me ha gustado saber esa línea y aseguro que funciona todo lo que acabas de explicar. Yo añadiré la reflexión esta de y lo que puedes perder, ¿no? Si no lo haces, sería el detalle que, por ejemplo, yo misma aún no me había planteado, pero desde luego que todos los pasos que comentas, a todas las personas que nos estéis escuchando, ponerlo en práctica, porque funciona sí o sí. Te olvidas de ti, ya da igual si tú quedas bien o mal, y al final acabas dándole lo mejor a los demás, a las personas que están ahí escuchándote. Y ahora, para acabar de afinar un poquito más, aquí en el Congreso Profesional y Mente Feliz tenemos a muchos profesionales que probablemente se tengan que encontrar o se estén encontrando con situaciones de este tipo. Y tal vez ya saben gestionar de alguna manera ese estrés, ya saben que esto es como subirte a una atracción, que siempre tienes ese run run y luego ya cuando empiezas vas tirando, pero tal vez les preocupa esta parte de impactar, de ser más naturales, de estar relajados no solo antes de hablar en público de la situación, ¿no? Si esto es posible, porque ya hemos visto que siempre hay como un grado de ansiedad, pero cómo poder impactar más, ¿no? O estar como más tranquilo, más natural una vez que ya estás en la situación.
Lo que pasa es que eso no se consigue una vez estás en la situación. Eso se prepara. No existe espontaneidad per se cuando das un discurso frente a un grupo de personas. Existe la espontaneidad premeditada. Porque improvisar es lo peor que puedes hacer si quieres conseguir un resultado, alcanzar un objetivo con una presentación. Al final, yo soy de la opinión de que la comunicación profesional siempre busca alcanzar un objetivo. Y para alcanzar ese objetivo, pues tienes que mover a la gente, tienes que convencer a la gente de que tus ideas, bueno, vale la pena apoyarlas, son útiles, son acertadas. Y claro, eso supone llevar a la gente por un proceso de transformación, al menos psicológico. Y para llegar allí, la gente tiene que confiar en ti. Dicen que para que un discurso sea persuasivo, bueno, dicen, el modelo griego de hace muchísimo tiempo implica que tiene que estar sustentado en tres grandes áreas: lógica, credibilidad y emoción. Lógica, que significa que la persona que te escucha entienda lo que estás diciéndole, que uses palabras fáciles de comprender, un lenguaje básico, llano, sin hacerles entender que son unos tontos, ¿sabes? Pero que no uses jerga técnica. Pero también es importante que la gente entienda el interés detrás de lo que cuentas. Y cuando vendes tu libro, o sea, a la gente no le importa tu libro, a la gente no le importas tú. A la gente lo que le importa en este momento que está viendo esto es lo que va a obtener de este gran congreso que estás organizando. Por lo tanto, el libro de Yaisa no les importa hasta que les importe, pero en el primer minuto no les importa. Entonces, la lógica parte de eso, que entiendan la palabra, pero además entiendan que tú le estás hablando de lo que les interesa a ellos. Luego es importante transmitir como una persona, una fuente creíble, alguien en quien se puede confiar, una autoridad en lo que dice, en lo que hace, en lo que cuenta. Y esto es cierto que dependiendo de a qué empresa representes o qué grandes logros tengas, pues te puede sumar puntos, pero no lo es todo. Parte de esto implica ser capaz de transmitir tus ideas con convicción, con seguridad, de manera fluida. Y aquí es donde entra fundamentalmente la preparación previa, porque tú puedes sabértelo muy bien en términos teóricos, pero habrá maneras de decir lo que sabes que puede que nunca lo hayas dicho en tu vida. Y si no estás acostumbrado a ponerte frente a grupos de personas, la primera vez que lleves esas ideas a ese grupo o a un grupo de personas, si no te lo has preparado bien, no teniendo esa práctica, esos nervios adicionales o esos nervios que están ahí harán que te cueste decir estas cosas de manera fluida por pura cuestión de que nunca las has dicho con ese enfoque concretamente, o hace mucho que no las has dicho. Y por eso que es fundamental la preparación para que las ideas fluyan. No es suficiente con tener conocimiento, con tener un máster o un doctorado o representar una empresa del Fortune 500. No, hay que ser capaz de comunicar con convicción, con fluidez, de manera segura. Pero luego, la tercera pata, y es digamos, la que más se olvida en el mundo empresarial, es la emoción, conectar con las personas que tenemos enfrente. Y es ahí donde entra la parte que tocas tú de la naturalidad, porque al final la conexión emocional viene de tocar a la persona, y más allá del cargo, más allá del concepto de negocio, sino como lo que yo te digo te afecta, te impacta a ti como individuo, y a nivel interno y sobre tu vida, sobre tu propio bienestar. ¿Qué ocurre? En el mundo empresarial tenemos la sensación de que lo profesional es hablar de datos, de información, de teoría, y que no es profesional hablar de emociones. Y eso es una mierda, porque no es cierto. La gente primero es gente y luego es un cargo profesional. Y a todo el mundo, en el mundo profesional, primero le mueve lo suyo, lo individual. Y lo individual es lo que a ti te afecta como individuo, y eso está estrechamente ligado con la emoción. Claro, tú te metes en una junta de directores donde se habla de cuentas de resultados y ves PowerPoints llenos de celdas de Excel con cifras y la gente se quiere pegar un tiro. Lo que pasa es que no lo puede decir hacia afuera porque está mal visto, pero al final eso no conecta. Entonces,
A mí el concepto de presentaciones de impacto me daba mucha risa, porque está un poco tergiversado. Al final, de lo que se trata es de conseguir una conexión emocional, consiguiendo, evidentemente, que la gente entienda el valor de lo que dices y transmitiendo desde tu mayor convicción. Y claro, aquí hay muchas cosas que se pueden hacer, pero yo partiría de la base de, primero, habla solamente de cosas que conozcas, cosas que sepas, porque cuando hablas de temas que no dominas, pues no salen con seguridad. Pero eso no es suficiente para hablar con convicción. Lo segundo es que tienes que hablar de cosas en las que creas, porque puedes saberte muy bien algo en términos teóricos, que si luego nunca lo has llevado a la práctica, es difícil creer en eso. Pero es que peor aún, si esto que en el libro de texto te lo sabes muy bien, lo has llevado a la práctica y sabes que no siempre funciona, de repente no te lo vas a creer. Y eso se nota en el momento en que lo vendes. Pero al final, después de todo eso, no vale solo con hablar desde la convicción, desde el creértelo y saber. Es importante que seas capaz de ir más allá del dato, que, que consigas transmitir un sentimiento alrededor de lo que cuentas. Y eso no quiere decir poner a la gente a saltar ni a llorar, pero sí que cuando tú hables de un resultado empresarial, que a la gente le quede claro el por qué es eso importante, por qué les afecta como individuos, ya ni siquiera como empresa, como equipo, no, tú como individuo, si quieres cobrar el bonus y poder pagarte tus próximas vacaciones, es por aquí. Ya de repente cobra muchísimo mayor sentido. Entonces, cuando tú eso que conoces, eso en lo que crees, puedes asociarlo a algo emocional y además lo transmites de forma conversacional y no robotizada como en la mayoría de presentaciones profesionales que estás ahí 45 minutos eso solo es posible si te sales del dato, porque si solo hablas de cifras y de datos y de teoría, al final la gente no te escucha y pierdes el tiempo y por eso hay que mandar emails de seguimiento en la siguiente reunión y bueno, gracias a eso yo tengo trabajo, evidentemente. Pero al final de lo que se trata es buscar conectar emocionalmente con alguien, hablándole algo en lo que crees fervientemente y enfocarlo en por qué es esto importante para él o para ella. Y esa es la clave de todo. Genial, digamos que nos tenemos que enfocar en el beneficio, ¿no? Que va a obtener la otra persona, por así decir. Sí. Vale, y eso digamos que nos tiene que dar la fuerza suficiente como para hablar y buscar los recursos que haga falta Ah, para que... no, eso no te va a dar la fuerza te la dará la práctica deliberada y las tablas, pero eso, al final, volvemos a lo mismo. No se trata de que lo hagas perfecto, se trata de que la gente vea el valor detrás de todo ello. Y al final, la gente será más permisivo contigo, aunque metas la pata, si entiende que tú tienes un interés genuino en ofrecerles algo que les ayudará, en lugar de hacerlo perfecto y que se note que tienes unos intereses ulteriores que solamente te benefician a ti. Así que, bueno, desmentimos todo esto de que hay que nacer con un don, que hay que tener don de gentes, ¿no? O que a unos se le dan bien y que a otros no. Eso evidentemente facilita. Hay gente que sale con una complexión, nace con una complexión física que hace que ya le gane 2 segundos en velocidad a otra persona. Y desde luego eso es algo que te puede ayudar a sacar ventaja. Pero al final todo va de actitud y de esfuerzo. Esfuerzo evidentemente bien conducido y por eso digo práctica deliberada. Puedes hacer un pastel 1000 veces que si en vez de ponerle azúcar le pones sal, nunca te va a quedar rico. De práctica deliberada es ir practicando y recibiendo información que te permita ir mejorando en cada iteración, en cada intento. Estupendo, Sebastián. Pues muchas gracias por todo lo que has compartido con nosotros. No sé si te gustaría compartir algo más, bueno, dónde te puede encontrar la gente si quiere profundizar en este tema, incluso algún último consejo o aspecto que tú consideres importante. El consejo es, sal allí fuera, habla en público, que conseguirás destacar sobre tu competencia y en el futuro donde todas las labores y tareas que son predecibles terminarán siendo automatizadas,
solo seguirán siendo tareas puramente humanas aquellas que no se le pueden dar a un robot. Y ahí está fundamentalmente la comunicación. Si mejoras tus habilidades de comunicación, le sacarás ventaja a tu competencia. ¿Dónde encontrarme? En mi canal de YouTube, que es youtube.com/SebastiánLoraTV, y en mi curso online gratuito sobre miedo a hablar en público, cursomiedoescénico.com. Estupendo. Pues muchas gracias por todo lo que has compartido con nosotros. Yo personalmente he aprendido mucho, ya tengo trabajo a aplicar, así que bueno, Muy no bien. me queda más que agradecértelo. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias.